Bueno, vamos a comenzar con nuestro taller de programación. Espero que estén todos bien. Y comenzamos explicando acá el primer punto, donde nos piden que para el modelo de salida de voltaje, representar por medio de un diagrama de bloques la ecuación diferencial, llevarla a Simulink con el fin de obtener la respuesta del sistema ante una entrada de escalón. Tenemos que graficar la respuesta, compararla con el modelo de función de transferencia, pero para esto primero debemos darle valores de R, L y C. Entonces vamos a MATLAB a un script normal y le vamos a dar valores a R, L o C. Entonces compilamos esto. Bueno, en este caso lo tenemos compilado acá. Tenemos valores ya guardados en el workspace. Pasamos a la parte de Simulink. Aquí tenemos la parte A. Comenzamos acá. Tenemos la función de transferencia y la ecuación diferencial. Es importante decir que todas estas ecuaciones nos las proporciona el Word. Y la idea de este programa es hacer la comparación entre el comportamiento de la función de transferencia y la ecuación diferencial. Entonces, como tenemos acá, podemos ver cómo grafica la función de transferencia y vamos a graficar al mismo tiempo la ecuación diferencial para ver cómo, si son iguales o varían en algún punto. Entonces, antes de compilar, pasamos a ver cómo está conformada la ecuación diferencial y aquí la tenemos aquí unas ganancias, unas fracciones para poder efectuar correctamente la ecuación diferencial, que tenemos una entrada de 1 que es una constante y por este lado tenemos una salida de 1 que también es una constante. Tenemos el scope para graficar aquí la ecuación diferencial. Entonces nosotros vamos a compilar, le damos correr, esperamos unos segundos, compila y primero vamos a ver cómo grafica nuestra ecuación diferencial. Vamos a sacar el scope, doble clic, nos carga acá la ecuación diferencial, le damos acá en leyendas y aquí vemos nuestra ecuación, vemos el comportamiento que tiene, vemos cómo se estabiliza en este punto y ahora sí vamos a ver cómo se relaciona con nuestra función de transferencia. Damos doble clic acá en el scope y aquí podemos ver, agrandamos esto acá, aquí vamos a observar cómo se ve que son iguales la función de transferencia y la ecuación diferencial. Vemos que se comportan de la misma manera. Esto quiere decir que las dos están correctamente bien efectuadas. Cerramos acá y pues esta sería toda la parte 1 de nuestro código, donde nos encargamos de mirar el voltaje de salida. Ahora pasamos a la parte 2. Mi compañero Joan pasa a la parte 2. En la sección número 2, en el punto número 2, nos piden, en el punto B del inciso número 1, nos piden que generemos un modelo con la salida de la corriente en función del tiempo representado por medio de un diagrama de bloques, en este caso Simulink, la ecuación diferencial, llevarla a la misma y obtener la respuesta del sistema no entrada de escalón, graficar la respuesta y compararla con la respuesta del modelo de función de transferencia, dándole valores a R, L y C. Así como mi compañero anteriormente ya se le dieron los valores de R, L y C en un script de MATLAB y se procederá en este caso con el apartado B. Nos devolvemos al esquema. Sería la representación del esquema principal, donde tenemos la entrada de escalón que va a variar de 0 a 1 y tenemos la ecuación diferencial y la función de transferencia. Tenemos que ver cuál es la diferencia o similitud entre ambas y posteriormente aquí va indicada la fórmula normal, pero la representación del diagrama de bloques va con las capacitancias representadas, cada una de las resistencias, las inductancias y las operaciones respectivas que se van a hacer con las integrales. También esa es la comunicación que se tiene con la función principal, con el sistema principal y la unión entre cada uno de estos sistemas que se compararon. Como se puede ver, también la función de transferencia tiene una relación muy similar entre lo que vendrían siendo las capacitancias, los valores que tienen las inductancias y las resistencias. Sería una relación muy similar, pero puede llegar a tener algunas diferencias. En este caso vamos a compilar. Tenemos que ver en primer lugar cómo va a ser el de la ecuación diferencial. Podemos ver la representación que tiene una parte pico y tiene una bajada prolongada, una bajada muy lineal.
de la función de transferencia, podemos observar que es bastante similar, pero para poder observar bien cuáles serían sus diferencias, es idóneo graficar las dos al mismo tiempo, lo cual se generó en esta parte de acá de la derecha, y podemos ver que son exactamente iguales. De esta manera no se alcanza a apreciar bien, pero si entonces quitamos la de transferencia, podemos ver que se superponen una a la otra y tenemos que colocarlas una al principio para que se alcance a visualizar bien. Entonces, como se puede ver, son las funciones muy similares en este caso y aplica que no tiene ninguna diferencia. A continuación, mi compañero va a concluir con el apartado C del primer inciso. Bueno, pasamos acá a la parte C, donde nos piden que para los diagramas de bloques realizados en Simulink cambiemos las ganancias de RLC por ganancias variables por sliders y verificar el comportamiento de la respuesta a medida que varía dicha ganancia. Realizar el respectivo análisis del observado. Bueno, entonces pasamos a la parte C, por acá la tenemos. Y como nos dice el ejercicio, aquí tenemos los sliders, los cuales nos permiten variar los valores que tienen la L, la C o la R, en este caso. Aquí realizamos la respectiva ecuación y entonces vamos a comenzar a variar los valores. Y podemos ponerle el valor acá 76, si nos cuesta acá ponerla, pues podemos darle directamente acá y modificar el valor que queremos, en este caso 80. Vemos que el slider se acomoda, en este caso vamos a ponerle acá 0,6 y en la R vamos a colocarle 18. Entonces vamos a dar acá doble clic y movemos a 18. Le damos ahora a compilar, esperamos un segundo. Listo. Y aquí podemos ver la gráfica. Ahora lo que nos pide también el ejercicio es ver cómo variamos cada uno de la inductancia, la capacitancia o la resistencia y observar estos cambios. Entonces vamos a la parte del informe. Por aquí en la parte del informe tenemos esos cambios. Vamos a la parte C. Aquí tenemos la parte C. Y mire, comenzamos acá variando la capacitancia. Entonces la variamos con valores desde 1.5, luego 2, 3 y 8. Dejamos constante la inductancia y las resistencias. Y pasamos a ver el gráfico. Entonces, como vemos acá en el gráfico, si se alcanza a ver bien, sí, acá. Entonces vemos que a medida que aumenta, vemos cómo disminuye. Aquí, o sea, aquí arriba tenemos la de 2 y aquí abajo la verde tenemos la 8. Vemos cómo va reduciendo la oscilación. Pasamos luego a la parte de la variación de la inductancia y variamos la inductancia de 20, 60, 100 y 140 y dejamos constante la resistencia y el capacitor. Y vemos que en el primer caso también observamos que a medida que avanza va arrojando valores más pequeños, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? A que se encuentra dividiendo el elemento que multiplica nuestra ecuación, por lo tanto reduce el valor. Esto es lo que sucede acá. Y del mismo modo vamos a variar la resistencia. Entonces, como vemos acá, variamos la resistencia de 2, 8, 14 y 20, quiere decir que va aumentando en todos los casos. Dejamos constante la capacitancia, constante la inductancia y observamos en este caso también va reduciendo a medida que aumentamos el valor. Y pues esto ya sería todo lo que nos pide el ejercicio, ya que tenemos cómo variamos las tres y sus respectivos comportamientos. Pasamos a la parte del código y sería todo por este ejercicio. Aquí tenemos el pulso, la respectiva ecuación y el scope que nos grafica. Ahora sí, pasamos a la parte, la segunda parte del C y la pasa a mi compañero. Sí, en la segunda parte del C fue importante entender que ya no estábamos basados en la parte de la tensión, sino estamos basados en una salida de corriente. Entonces, entendiendo esto, pues sabemos que nuestra ecuación varía, nuestra ecuación diferencial varía y pues tiende a ser un poco diferente. En este caso, pues nuestra ecuación empieza a ser lo que vendría siendo el despeje de
de la ecuación diferencial, empezando por ser esta parte de 1 sobre L por la resta entre B inicial, R, 1 sobre C por la integral. Entonces, entendiendo esos parámetros, pues empezaron a crear lo que vendría siendo cada una de nuestras funciones de la ecuación diferencial a través de ese diagrama de bloques que se muestra acá. Entonces, entendiendo esto, pues acá tenemos nuestro valor de la inductancia, de la resistencia y de la capacitancia, los cuales están interconectados entre sí para dar respuesta a esta función que se generó o que fue dada por el docente. Empezando porque en este caso, a diferencia de la parte anterior, pues ya no tenemos un pulso. En la parte anterior de la parte B, de la parte C, 1, pues se intentó crear un pulso para que esto fuera un valor repetido y pues que no fuera un simple valor, sino que se pudiera observar. Para hacer la diferencia, pues en esta aplicamos simplemente un step. Acá en esta parte pues podemos variar los valores con el slider, entendiendo que pues L puede tener diferentes valores, R también y C también. Y pues todo esto al final, después de realizar todo lo que vendría siendo nuestra ecuación en Simulink, pues se tiende a graficar o a plotear. Si lo corremos e ingresamos al scope, pues podemos ver que a diferencia de anterior ya no es un pulso sino una sola señal, la cual se nos muestra, ¿vale? Acá está. Y pues esta señal pues tiende a estabilizarse en un tiempo dado, ¿vale? Pero pues vemos que sí que esta señal puede ser variada, es decir, yo el capacitor puedo variar los valores introduciéndome acá y pues dándole distintos valores a este capacitor, a ese inductor, sí, a ese inductor, que si desde 20, 40, 60 y 80, por decirlo así, y ver cómo esta señal varía en todos esos valores y pues podría disminuir o aumentar. Ya en el trabajo procederemos a investigar un poco más sobre esto, cómo al variar esta señal pues se obtienen diferentes valores. Acá se puede ver la gráfica en cómo se varían estos valores y pues cómo empieza a disminuir o a aumentar. Al ver el trabajo en Word, pues entendemos que según la función de transferencia o la ecuación que se nos venía dando, ya que L es un valor que divide, al aumentar L disminuiría el valor total de nuestra gráfica. En cambio C, en esta oportunidad, a diferencia de todas las demás, pues es un valor que realmente está restando a la función y es la inversa de este valor, es decir, si C aumenta, este valor se hace más pequeño y por lo tanto el valor de la gráfica pues sería más grande. Entonces, para comprobar esto, pues empezaron a hacer todos las pruebas que necesitábamos para dar respuesta a eso, si realmente la función estaba cumpliendo esto. Acá podemos ver que al variar nuestro C, pues esto empieza a aumentar como tal, ¿sí? Aumentar como se venía diciendo. Vemos que para un valor de 8 pues es el más grande y el valor más pequeño es que 1,5 pues es el más pequeño, dado lo que se habló hace un momento. Y pues con R sí ocurre lo contrario, valores más pequeños pues son los más altos en la gráfica y los más grandes pues son los más pequeños. Igual con la resistencia también ocurre lo mismo, dado que es un valor que se resta y entre más grande es el valor que se resta, pues la gráfica va a tener un valor más pequeño. Ese fue nuestro inciso C, en donde se pudo modificar con el slider y se pudo observar el comportamiento tanto del inductor como del capacitor como de la resistencia y pues cómo podíamos variar esto. Bueno, terminando la primera parte del trabajo, pasamos a la parte 2. Aquí la tenemos. Listo, pasamos a la parte 2 y lo primero que vamos a hacer en la parte 2 es cargar los archivos. Entonces aquí tenemos la variable Excel, donde vamos a agregar un archivo Excel, el cual fue proporcionado por el profesor. Entonces le damos acá a compilar y vemos como en el Workspace tenemos cargado todo el Excel. Entonces ya mi compañero, pasamos a la parte A, la segunda parte. Bien, en la parte A de la segunda parte, pues lo que se intentó fue identificar cada uno de los métodos de identificación, valga la redundancia, que íbamos a utilizar, empezando por la recta tangente, por el método de los dos puntos de Smith, de Yukawa y de Chen y Yan. Entonces, sabiendo todo esto, pues empezamos a hacer cada uno de los cálculos para montar nuestro sistema, en donde nuestro principal paso era el step, el cual pues iba a
a empezar a dar este salto en lo que vendría siendo nuestro sistema, a generar alguna diferencia para que nuestro sistema pudiera volver a estabilizar todo lo que vendría siendo nuestra señal. Acá tenemos los datos del Excel que nos proporcionó el profesor y que también iban a ser graficados, y lo que queríamos era obtener una señal lo más parecida a lo que vendría siendo estos datos a través de los 4 métodos de identificación que realizamos. Para eso pues acá corremos nuestro Excel y pues en cada uno de los datos de ploteo pues se puede evidenciar que realmente se trató, por lo menos en esta primera parte de la recta tangente, de simular o hacer algo muy parecido a lo que vendría siendo esto. Acá podemos ver los datos nada más del Excel, en los cuales pues acá también se observan diferentes valores para cada uno de estos puntos, entendiendo que pues para poder realizar el método de la recta tangente pues teníamos que poner a un porcentaje en específico el valor que tenía esto en el tiempo, ¿no? Y pues también se puede observar la recta tangente, la gráfica que nos dio según los valores que calculamos en nuestro trabajo. Entonces, sabiendo esto, pues se intentó realizar cada uno de nuestros cálculos en nuestro informe, y lo primero fue, pues ya acá tenemos el diagrama, teniendo el diagrama pues se grafica y se muestra, y pues empieza a hacer el proceso de la recta tangente, entendiendo que tenemos que calcular un valor en el tiempo de 63.2%. Gracias a esto pues también tenemos un valor máximo para cada una de nuestras ganancias dividido entre el delta U, que en este caso pues fue 1. Pues en este caso nuestra ganancia va a ser el valor del delta Y, que era la diferencia entre el punto más alto y el más mínimo, que era 43,4. Y pues con esto pues empezamos a hallar nuestro tiempo muerto, que en la gráfica se evidencia que eran 0,8. Acá podemos ver por lo menos la gráfica, o si no podemos ir acá, y pues acá también se muestra la gráfica que nos muestra aproximadamente el tiempo muerto en la parte de nuestro Excel, de nuestra gráfica normal, y pues aproximamos esto a 0,8. Y pues también aproximamos esto a 43, dado lo que se muestra acá en esta parte del valor máximo en el punto 2. Ya teniendo esos valores establecidos, pues se pretende ir al Excel, en donde pues hacemos todos los cálculos, hallando tanto el tiempo muerto como el TAO, como lo que vendría siendo nuestra ganancia. Y pues hallamos nuestra función de transferencia. Con esta función de transferencia, esto es el Smith, arriba, estamos en la tangente, hallando esta función de transferencia, pues ya podemos hacer lo que vendría siendo nuestra gráfica de la recta tangente, como se ve en esta parte A del segundo ejercicio. Ponemos nuestra función de transferencia, el valor que tendría L de nuestro tiempo muerto, y graficamos al final ambas. Eso va a estar conectado tanto con la gráfica individual con la gráfica final. Y pues así se procede a hacer todos los métodos de identificación, tanto de los dos puntos, poniendo nuestra función de transferencia, nuestro valor que le agrega el tiempo muerto, y pues graficándolo en el scope final. Y pues acá se pretende explicar un poco lo que vendría siendo cada uno de nuestros pasos para poder realizar todos estos métodos de identificación, empezando por que el primero en idear fue el Smith, el cual nos decía que estaba en el valor de 28,3% y 62,3%. Hallamos estas distancias o esta altura, y pues dependiendo de la altura de esto, pues hallamos lo que vendría siendo los tiempos para cada uno de ellos. Eso identificando cada uno de los puntos en nuestro scope inicial. Entonces, entendiendo y sacando todos estos porcentajes, pues se halló lo que vendría siendo el tiempo muerto, nuestro TAO y nuestra ganancia, sabiendo que la ganancia pues ya era delta Y sobre delta U, y pues dándole un sentido acá a nuestra función de transferencia. Lo mismo se procedió a hacer con el método de Diketova, hallando el 33,0% de P1, ¿sí? Que era como nuestra altura, pues hallamos que esto es 14,32. Se procedió a ir a nuestra función, y pues se trató de idear o poner un valor que estuviera alrededor de ese primer valor, que era en este caso 14,32. Entonces, buscando en esta parte de 14,32, se pretende bajar hasta que encontremos un valor que se muestre cercano a este 14,32%. Entonces, acá se agarra el punto que es aproximadamente 1,390. Se puede editar para ir mejorando este valor. Entonces ya sabemos que el punto del tiempo vendría siendo eso. Hallando ese valor del tiempo y hallando el tiempo 2 con el 70%,
pues se hallan los dos tiempos y se proceden a realizar las fórmulas tanto para la ganancia, que es del taller sobre U. Ya sabemos que el taller desde un principio era con el 3.4, y pues sustituyendo el TAO en lo que vendría siendo hallando el TAO en lo que vendría siendo A por T1, que era el que se halló, más B por T2. Esos valores de A, B, C y D se proporcionan en cada uno de los métodos. Pues hallamos un valor de TAO, un valor de tiempo muerto y un valor de ganancia, los cuales son puestos acá en la fórmula de nuestra función de transferencia: el tiempo muerto, el TAO y la ganancia. Igual con el método de Chen y al, pues también se previó hacer eso, hallar los tiempos, en este caso 33 coincide, pero 67% varía. Se halla esto a través de la gráfica, se proporcionan los tiempos de cada método de transferencia, de cada método de identificación, se halla la ganancia, se halla la fórmula del TAO, del tiempo muerto, y al final pues se halla la función de transferencia, la cual iba a ser graficada o iba a ser introducida en nuestro sistema. Pues para esto, para ver cuál sistema se parecía más al que nos daba el profesor. Al final pues encontramos en nuestro último scope, en donde están todos los métodos, que había un método que se parecía mucho. Acá si podemos habilitar todos, pues vemos que están todos los métodos y grafica todos prácticamente. Vemos de principio que la recta tangente pues diverge mucho de lo que vendría siendo, porque es la que está más alejada de nuestra fase Excel, que era la amarilla. Pues por eso de una vez lo descartamos. Vemos que el que está más alejado acá a la parte izquierda pues era el rojo, pues también lo descartamos porque era el que menos se parecía. Descartando eso, pues queda que la parte verde pues es la que está más cerca de la amarilla. En este caso pues escogí el método de Viketova et al para este proceso. Luego de haber calculado eso, pues mi compañero procedió a hacer otro paso para hallar controladores que nos pudieran ayudar a mejorar esta gráfica y pues poder hacer esto. Pues mi compañero va a explicar un poco sobre lo que fue ese proceso. En este punto 2, inciso B, nos piden sintonizar un controlador clásico con el modelo seleccionado, en este caso el de Viketova. Aplicando el método de sintonización explicado en clase, se debe mostrar el desarrollo del proceso de sintonización y la respectiva justificación del controlador sintonizado, el que elegimos, mostrando la simulación en Simulink del funcionamiento del controlador hallado. Se debe mostrar que el controlador responde ante las perturbaciones. Bueno, entonces, ante esto, volviendo un poco a lo que decía el compañero hace un momento, se dio pie a un análisis de lo que fue el método cuál fue el método más preciso, y como decía él mismo, todos eran los últimos tres eran bastante precisos, descartando ciertas cositas, pero ya el de Chang y el de Viketova fueron los más similares, destacando que sobre todo la similitud respecto al punto de inicio era bastante con la de Viketova. Y entonces aquí procedimos a destacar toda esta cuestión, y próximamente resaltando los valores que nos dio el profesor y las referencias de la clase para obtener los valores que vendrían siendo del controlador proporcional, el controlador PI y el controlador PID. Se procedió con las fórmulas establecidas y los datos ya obtenidos en el paso anterior, obtener los valores que servirían tanto para la parte proporcional, que sería el controlador tipo P, el controlador tipo PI y el controlador tipo PID, arrojando como siempre estos valores, que pese a que no se tomaron aquí todas las cifras significativas para mostrarlo un poco mejor, en el software se utilizaron todas para ser un poco más precisos y exactos. En este caso ya procedimos a utilizar la referencia del profesor, el tipo de esquema utilizado ya con la función del proceso y la función del controlador, que serían sumando y restando progresivamente. Entonces aquí ya empezaríamos con lo que vendría siendo la sección de Simulink. Y entonces, como se puede ver, tuvimos que establecer primero una serie de pruebas para determinar cuál sería el que mejor respuesta daría en este caso. Como podemos ver, lo que sería para el de tipo proporcional, primero hicimos una prueba con un step que varía de 0 a 1, y con los datos que tuvimos anteriormente, tanto el tiempo muerto, TAO, y la ganancia. Y entonces este controlador tipo P, los datos establecidos como se ve, solamente tiene un modelo de datos, pero pese a esto
tenía ciertas falencias en los datos que representaba, como se ha expuesto en clase. Este tiene una diferencia en cuanto al régimen transitorio. Como vemos, el step varía de 0 a 1, entonces este se debe estabilizar en 1 y se estabiliza más o menos en 5, y no es lo más preciso posible. Aún así, se estableció un margen en lo que vendría siendo cómo respondería ante una perturbación, y se vio que pese que tras de que no era muy preciso, no respondía muy bien a la perturbación, ¿sí? Cabe destacar que en este caso utilizaron la suma de dos tipos de perturbaciones, tanto para la subida de la perturbación como la bajada. Posteriormente, también se hizo énfasis en lo que vendría siendo el control por PI. En el control por PI ya teníamos en cuenta los dos valores, tanto de la parte integrativa como de la parte proporcional, y lo que vendría siendo es que ya se corregía un poco el margen de estabilidad, pero pese a esto seguía teniendo unas falencias en la parte derivativa, en la parte inicial. Como se ve, no alcanza el pico máximo en este punto, y asimismo se vio representado en las pruebas que se vieron para la perturbación. No respondía muy bien en esa sección pese al amortiguamiento y la cantidad de overshoot que tenía al principio. En este caso, finalmente, y después de todo esto, se procede a poder ver lo que vendría siendo un controlador tipo PID, que viene siendo, se toma asimismo la parte escalonada con el controlador. En este caso, tuvimos que adicionar los tres factores nuevos que vendrían siendo la parte proporcional, integral y derivativa, que se dejó por defecto el coeficiente de la derivada en 100, para establecerlo de la manera en que el profesor dijo en clase. Pero pasó algo muy extraño y sucede que el PID debe estabilizarlo un poco mejor, y resulta que sí, pese a que llegó al punto pico, también se pasaba de este y generaba un amortiguamiento, unas oscilaciones y unas variaciones bastante notorias antes de llegar al punto de estabilización. Como se puede ver, y representándolo también en lo que vendría siendo la perturbación, tampoco respondía muy bien. Ante todo esto, se procedió a sintetizarlo un poco más con la función TUM que posee este tipo de controladores. Entonces, para ello nos vamos al informe. Allí se ve un poco más representado, dado que el simulador puede demorarse mucho en procesar este tipo de señales. Como podemos ver, los parámetros que hemos acabado de incluir, que acabamos de mostrar cada una de las observaciones pertinentes. Y entonces, posteriormente vamos a encontrar el que se encuentra con la sintonización por la función tune, y como podemos ver, en un principio se encuentra bastante desfasada, con bastantes variaciones, y lo que tratamos es, pese a que tiene un poco de overshoot y un poco de variaciones, el hecho de dejarla completamente plana y completamente curva generaba un bastante retraso, y para lo que vendrían siendo cuestiones ingenieriles es bastante pertinente tener un grado de respuesta rápido, aunque el grado de fase es bastante corto. Entonces en este caso es bastante beneficioso. Entonces, como se puede establecer, los valores en ese momento cambiaron a los que teníamos anteriormente, y se pudo determinar que la parte derivativa tenía que tener valores negativos, algo bastante importante, dado que los que se obtuvieron de manera analítica eran positivos y eran un poco mayores que estos. Entonces, como se ve, después se procede a las perturbaciones, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Después de añadir los valores en esta partecita de acá, se puede observar la forma en cómo responde, ya establecido después de utilizar la función TUM. Se ve que tiene un poquito de overshoot y un poquito de variación, pero se establece completamente en un margen muy rápido. Y posteriormente se procede a evaluar con lo que vendría siendo la suma de ambas perturbaciones, donde se ve que el grado de la perturbación es bastante extenso en comparación a como fueron otras pruebas anteriores, y se puede ver que tiene tanto un pico de respuesta bajo para estabilizarse en un punto medio, tanto un pico bajo con el cual se estabiliza y llega rápidamente a un punto de estabilización en este régimen. También se destaca que alcanza a llegar al 1, y el grado de overshoot es bastante reducido, con lo cual nos genera un dato bastante preciso y significativo para los datos que se manejan en teoría de control. Esto vendría siendo todo. Muchas gracias.